Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos enfrentamos a un gigante del pensamiento social, Max Weber. Un autor, la verdad, fascinante, ¿eh? Porque no se quedaba solo con describir las grandes estructuras, sino que quería como meterse en la cabeza de la gente, ¿no? Para entender algo bien de fondo. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? O sea, ¿qué significado le damos a nuestras acciones? Sobre todo cuando hablamos de la ley, del orden, de la autoridad. Tenemos acá unos apuntes, unos extractos de una clase de sociología del derecho sobre Weber. Parece que de alguien que se identifica como iuris studiosus, mira vos. Y la misión que nos plantean es clara: desempacar las ideas clave de Weber para entender cómo funciona el derecho en la sociedad. Ir un poco más allá de los códigos, de los tribunales. Así que, como diría este iuris studiosus, capaz es buen momento para prepararse ese mate, ¿no? Porque vamos a entrarle a la teoría, sí, pero buscando la chispa, esa idea que nos haga clic. Ok, arranquemos por el principio entonces. Weber parece que estaba medio obsesionado con una pregunta. ¿Cómo podemos entender el significado que la gente le pone a lo que hace? No es solo ver qué hacen, sino por qué creen que lo hacen, ¿así sería? Exacto, tal cual. Y esa es, digamos, la base de lo que él llama la causalidad significativa. A diferencia de otros enfoques que quizá buscan leyes más universales tipo A siempre causa B, como podría pensar, no sé, Durkheim, Weber dice para. En lo social, la cosa es más compleja. Para entender por qué alguien actúa de cierta manera, necesitamos captar el sentido que esa persona le dio a su conducta. No es solo una causa de afuera, es una motivación interna, una intención, y ojo, casi nunca es una sola causa. Weber insiste mucho en la pluralidad de factores. Siempre hay muchas cosas jugando en cualquier fenómeno social. Su método busca justamente captar esa perspectiva subjetiva. Entiendo. O sea, no es solo ver la bola de billar que golpea a otra, sino entender por qué la primera bola, entre comillas, decidió moverse para ese lado. Y para ayudarnos a analizar esos sentidos subjetivos, que deben ser miles, variadísimos, inventa sus famosos tipos ideales. Y aclaremos, como dicen bien las notas, no hablamos del tipo ideal que uno buscaría en Tinder, no. No, para nada, olvídate. Los tipos ideales son herramientas conceptuales. Son como moldes teóricos, si querés, construcciones analíticas puras. Weber sabía perfecto que la realidad es un caos, es fluida, nunca encaja perfecto en un esquema. Pero estos tipos ideales, al exagerar algunos rasgos, nos permiten ordenar un poco esa realidad, compararla, analizarla. Sirven para captar la esencia de eso que él llama el contenido de sentido, o sea, el significado que la gente le da a lo que hace. Son como una regla o un mapa conceptual. No son el territorio, pero te ayudan a navegarlo, ¿viste? Y a entender las distintas formas en que la gente actúa con significado. Perfecto. Una herramienta para pensar entonces. Bien. Entremos ahora sí en los conceptos clave que aparecen en estos apuntes sobre la sociología jurídica de Weber. El primero es el orden. ¿A qué se refiere exactamente con eso? Los apuntes hablan de máximas del deber ser. Suena un poco abstracto. Sí, puede sonar abstracto, pero a ver, el orden en sentido weberiano se refiere a la probabilidad de que ciertas conductas regulares ocurran porque los actores creen subjetivamente en su validez. Son esas pautas que tenemos adentro, ¿viste? Sobre lo que sentimos que debemos hacer, ya sea por cómo nos educaron, por tradición, por fe, por valores que compartimos. Weber distingue entre las máximas que operan más bien internamente, el impulso afectivo, la devoción religiosa o, no sé, la lealtad a ciertos valores, pensá en la pasión por un equipo de fútbol, y aquellas que tienen consecuencias afuera, que se ven en cómo interactuamos. Ah, como esa costumbre que mencionan las notas, que en algunos lugares se le dice doctor a cualquier profesional con título, aunque no sea doctor en nada. Es con una regla no escrita, ¿no? Que orienta cómo te comportas. Exactamente. Ese sería un ejemplo de un uso o una costumbre que forma parte de un orden social. Y el derecho, para Weber, se construye sobre estas bases. Toma muchas de estas expectativas o reglas internas y las formaliza, les da una estructura externa, las respalda con algo más fuerte. De ahí surgen las convenciones, los usos, las costumbres y al final la ley como una forma muy específica de orden, una que tiene una garantía particular. Claro. Y esa garantía nos lleva directo al siguiente concepto:
La validez. Las notas dicen que para Weber no es solo que una ley esté bien escrita o que se haya aprobado formalmente. Es algo más práctico, más real. Totalmente. La validez para Weber es, en esencia, eficacia para la acción. No es una cuestión puramente jurídica o formal, sino sociológica. Un orden, sea una costumbre, una norma moral, una ley, es válido en la medida en que un grupo de personas orienta su conducta por la creencia en su legitimidad. O sea, si la gente actúa consistentemente pensando que esa norma vale, que es correcta o que hay que obedecerla, bueno, entonces esa norma tiene validez sociológica. Hay una conexión racional, práctica, entre lo que se cree, esto es obligatorio o esto es correcto, y lo que se hace, actúa así. Su poder real está en esa creencia colectiva. O sea que, si todos creemos que la luz roja del semáforo significa parar y actuamos así la mayor parte del tiempo, esa regla es válida sociológicamente, más allá de si hay multa o no. Su poder viene de que compartimos la creencia en su sentido. Precisamente. Y esa creencia en la validez nos lleva directo a cómo define Weber el derecho. Que, según estos apuntes, lo define como un orden garantizado externamente por la coacción. Dicen las notas, en criollo, la probabilidad de que si no cumplís, el Estado te venga a buscar. Va por ahí la cosa. Va exactamente por ahí. La palabra clave es probabilidad. No es que seguro siempre te van a sancionar, sino que hay una chance importante, calculable. Y esa coacción, esa presión para cumplir, que puede ser psíquica, como el miedo a la sanción, la vergüenza social organizada, o física, la multa, el embargo, ir preso, es ejercida, o al menos se amenaza con ella, por un cuadro de individuos, gente específica, instituida para esa tarea. Que sería el Estado, digamos. Exacto. Ese cuadro coactivo es lo que sociológicamente reconocemos como el aparato estatal o un órgano parecido, lo que distingue el derecho de otros órdenes como la moral, la costumbre, es justamente esa garantía externa, organizada y coactiva. Queda clarísimo. No es solo la norma escrita, es la amenaza creíble de que alguien, el Estado, tiene los medios y, en principio, la voluntad de hacerla cumplir. Ahora, para entender cómo interactúa la gente con estas normas y órdenes, Weber introduce la acción social. Suena bastante intuitivo, ¿no? Lo es, ¿sí? Una acción es social para Weber cuando el sentido que le da el actor está referido a la conducta de otros. O sea, cuando te orientas por la conducta de otros en cómo se desarrolla tu propia acción. Es decir, A actúa pensando en B, esperando algo de B, o reaccionando a lo que hizo B. No es solo actuar delante de otros, sino actuar en referencia a otros. Y cuando esa referencia es mutua, ¿no? Cuando B responde a, orientándose también por lo que hizo o espera de A, ¿qué pasa ahí? Ahí es donde se teje la trama social, justamente, cuando las acciones con sentido de varias personas se entrelazan, una respondiendo a la otra. Se forma lo que Weber llama la relación social. Ese es el objeto de estudio fundamental de la sociología weberiana. El vínculo significativo, el ida y vuelta, la interacción cargada de sentido entre las personas, ya sea una relación de amistad, de competencia económica, de conflicto o de autoridad, como vamos a ver. Y hablando de autoridad, llegamos al concepto de poder. La definición en las notas es fuerte. La probabilidad de imponer tu propia voluntad dentro de una relación social, incluso contra toda resistencia. Esto sí que suena a derecho. Está íntimamente conectado, claro que sí. Poder es esa capacidad, esa probabilidad de, como decimos, salirse con la suya, por así decirlo. Pero ojo, acá Weber hace una distinción súper importante que a veces se pasa por alto. Diferencia el poder, que él llama Macht, de la dominación, Herrschaft. ¿Y cuál es la diferencia clave? Porque a primera vista suenan parecido, ¿no? La dominación es un tipo específico de poder. Implica la probabilidad de encontrar obediencia a un mandato determinado. Es decir, no solo impones tu voluntad, sino que los otros aceptan tu mandato como legítimo y actúan en consecuencia. Si A da una orden y B obedece porque cree que A tiene derecho a mandar y que él o ella tiene el deber de obedecer, eso es dominación. Hay una relación de autoridad establecida, reconocida.
En cambio, si B resiste o solo obedece por miedo inmediato a la fuerza bruta, bueno, A puede tener poder en ese momento, pero no hay dominación en ese sentido weberiano de autoridad legítima. La dominación requiere un mínimo de voluntad de obedecer, una creencia en la legitimidad. Ah, ahora veo. La clave es la obediencia voluntaria basada en que la gente cree que esa autoridad es legítima. Y eso me lleva directo a lo que sigue en los apuntes, que parece fascinante. Los tipos ideales de dominación. Weber intenta explicar por qué la gente obedece voluntariamente, ¿no? Exacto. Se pregunta, ¿en qué se basa esa creencia? En la legitimidad que sostiene la dominación. ¿Por qué la gente acepta que alguien le dé órdenes? Y a través de sus tipos ideales, identifica distintas bases o fundamentos de esa legitimidad. Son formas puras que en la realidad suelen mezclarse, obvio, pero que nos ayudan a entender las lógicas que hay detrás. Primero, la dominación tradicional. Acá se obedece por la fuerza de la costumbre, porque siempre fue así, por la creencia en la santidad de las tradiciones que vienen de hace mucho y en la legitimidad de los que mandan según esa tradición. El ejemplo clásico es el patriarca, el señor feudal, o como dicen las notas, quizás el brujo del pueblo en ciertas comunidades. Se obedece a la tradición. Segundo, la dominación carismática. Acá la obediencia se basa en la entrega afectiva, en la devoción a las cualidades que se ven como extraordinarias, heroicas, santas, ejemplares de una persona específica, el líder carismático. Como un caudillo o líder revolucionario. Exacto. Pensá en un profeta religioso, un gran héroe de guerra, un líder revolucionario o el caudillo que mencionan las notas. La autoridad está en la persona y en la fe que le tienen sus seguidores. Es una fuerza muy potente, pero por naturaleza bastante inestable, ¿no? Porque depende mucho de la persona. Tercero, Weber menciona la dominación racional, que puede tener dos subtipos, según en qué se base. Una es racional con arreglo a valores. Se obedece porque se cree absolutamente en el valor ético, religioso o político de la norma o del mandato, sin importar mucho las consecuencias. Se actúa por convicción en lo que se considera correcto o justo. Y la otra, que es la más relevante para el mundo moderno, racional con arreglo a fines, o legal racional. Acá se obedece no a la persona en sí, sino al ordenamiento impersonal y objetivo, a las leyes, a las normas estatuidas legalmente y a los superiores que designa ese ordenamiento. La burocracia moderna, digamos. Exacto. Se cree en la legalidad de las normas y en el derecho de mandar de quienes ocupan posiciones de autoridad gracias a esas normas. Es la base de la burocracia, del Estado de Derecho. El ejemplo de las notas es perfecto. Obedecer al jefe en la oficina, no porque sea carismático o porque sea el hijo del fundador tradición, sino porque ocupa un puesto definido por reglas racionales dentro de una estructura. Aunque, como dice la nota con humor, uno puede estar pensando en renunciar desde marzo. Bueno, claro, la creencia en la legitimidad no quita otros sentimientos. Clarísimo. Estos tipos nos dan como un mapa para entender las bases de la autoridad en distintos lugares y momentos. Y veo que Weber no se quedó ahí, sino que aplicó esta misma lógica de los tipos ideales para analizar el derecho mismo, usando dos ejes, racional irracional y formal material. Esto sí que parece un poco más abstracto. ¿Cómo funciona? Sí, es una clasificación muy potente, aunque un poco densa al principio. Sirve para entender cómo se toman las decisiones jurídicas y cómo fue evolucionando el pensamiento sobre el derecho. Weber cruza dos dimensiones, como decís vos, el eje formal material. Esto se refiere a si la decisión se basa principalmente en criterios internos al propio sistema jurídico, usando normas generales, procedimientos establecidos, eso es lo formal, o si se basa más bien en criterios externos al sistema, como principios éticos, de equidad, políticos o consideraciones del caso particular, eso es lo material. Lo formal mira la regla abstracta y el procedimiento, lo material mira el resultado justo o conveniente para ese caso concreto. Y el otro eje es racional-irracional. Esto tiene que ver con si el proceso para llegar a la decisión y la decisión misma siguen una lógica que se puede controlar intelectualmente, que es predecible, basada en conceptos y reglas generales, eso es racional. O si se basa en medios que escapan al control de la razón,
como la magia, la revelación divina, las ordalias, o valoraciones superpersonales emocionales, eso es, irracional. Ok, tenemos la matriz, los dos ejes. ¿Y cómo se ven los 4 tipos que salen de cruzar esto? A ver, veamos. Derecho irracional, formal. Acá tenés procedimientos fijos, externos, que hay que seguir sí o sí, por eso es formal, pero la forma de llegar a la decisión o la decisión misma no tiene una base lógica, no es racionalmente comprensible, por eso es irracional. Como el oráculo de Delfos, que mencionan. Exacto. El ejemplo que dan las notas es perfecto. Había un ritual formal para consultarlo, pero la respuesta era un enigma supuestamente divina, no se derivaba lógicamente de los hechos. Otro ejemplo podrían ser los juicios por ordalía en la Edad Media, la prueba del fuego, la del agua, procedimientos formales para obtener una respuesta irracional. Dios mostrará al inocente. Después tenés el derecho irracional material. Acá la decisión depende de la apreciación concreta del caso y de quien decide, es material, pero se basa en valoraciones éticas, sentimentales, políticas del momento, sin seguir reglas generales preestablecidas y sin una lógica argumental necesariamente controlable, es irracional. La justicia del Cadí, mencionaba Weber. Si Weber hablaba de la justicia del Cadí, jueces islámicos tradicionales, en su versión idealizada, como un ejemplo donde se busca la equidad caso por caso, a veces de forma muy personalista. El juicio del rey Salomón con las 2 mujeres que reclamaban el bebé es otro ejemplo clásico. Una solución astuta, basada en la emoción, material, centrada en el caso, e irracional, porque no aplica una norma preexistente de forma lógica. Luego viene el derecho racional material. La decisión sigue orientándose por factores externos al sistema legal formal. Es material, como principios éticos, religiosos o de conveniencia política, pero lo hace de forma más consistente, aplicando esos principios con cierta generalidad y lógica. Por eso es racional. ¿Cómo sería un ejemplo de esto? Pensá en sistemas teocráticos donde las decisiones se derivan lógicamente de textos sagrados, o en estados que priorizan explícitamente ciertos fines políticos o económicos al tomar decisiones legales, y lo hacen de manera argumentada. Las notas mencionan a Moisés al principio, juzgando según principios divinos, pero con cierta consistencia. Y finalmente, el derecho racional formal. Este es el tipo ideal que Weber asocia más con la modernidad occidental. Las decisiones se basan en aplicar lógicamente normas abstractas, generales, que ya estaban establecidas y codificadas, a través de procedimientos definidos. Es formal y es racional. Lo predecible, lo calculable. Exacto. Lo importante es aplicar correctamente la norma general al caso particular, usando un razonamiento que se pueda controlar intelectualmente. El ideal es la previsibilidad. Ejemplos históricos de esta tendencia son la compilación del derecho romano por Justiniano, que buscaba sistematizar y racionalizar todo, o como sugieren las notas, textos como el Pentateuco o Deuteronomio al poner reglas generales por escrito. Y la historia de Moisés cuando Jetro le dice que ponga jueces y leyes escritas. Claro, esa historia ilustra perfecto el paso hacia la racionalización formal, dejar de depender de la sabiduría de uno solo y crear un sistema aplicable por otros, a distancia. Entiendo. Entonces, este último tipo, el racional formal, es el que permite que el derecho sea, idealmente, predecible, que no dependa tanto de quién es el juez o de las circunstancias del momento, sino de reglas claras y procedimientos lógicos. Es la base del Estado de Derecho moderno, de la burocracia. Exactamente. La codificación, la profesionalización de los jueces y abogados, el énfasis en el procedimiento, la creación de conceptos jurídicos abstractos, todo eso forma parte de este largo proceso histórico de racionalización formal del derecho en Occidente. Y como señalan bien las notas, incluso hoy vemos la importancia de lo formal en esas frases casi rituales en los escritos judiciales, ¿viste? El será justicia al final. La forma no es un adorno nomás, busca garantizar, idealmente claro, la igualdad ante la ley y la previsibilidad. Bueno, si juntamos todas las piezas de este rompecabezas weberiano, ¿cuál sería la gran conclusión? ¿Qué nos llevamos de este análisis? Porque parece que el derecho es mucho, pero mucho más que un libro de leyes. Definitivamente más. Weber nos muestra que el derecho es una construcción social
increíblemente compleja. Es una red de significados compartidos, de acciones que se orientan por esos significados, como la creencia en la validez, de relaciones de poder y, fundamentalmente, de dominación que busca ser legítima. Para entender por qué la gente obedece o por qué desafía la ley, no alcanza con leer el código. Hay que meterse a analizar el sentido que los actores sociales le dan a las normas, a la autoridad que las impone y a sus propias acciones frente a ellas. Y los tipos ideales de acción, de dominación, de derecho, son esas herramientas conceptuales, esos moldes teóricos que nos dejó para intentar comprender esa complejidad. El ejemplo que mencionan las notas sobre la India es muy bueno, ¿viste? ¿Cómo puede coexistir un derecho comercial superformal y racional, heredado del sistema británico, con un derecho de familia mucho más material y basado en preceptos religiosos particulares, hindúes, musulmanes? Demuestra que distintas lógicas de orden, de validez de derecho, pueden operar al mismo tiempo en una misma sociedad. Sin duda, ¿eh? Weber nos deja con la idea de que mirar el derecho es mirar el corazón de cómo una sociedad se organiza, cómo maneja el poder y, en definitiva, en qué cree. Nos da claves para entender las tensiones, las bases y también las fragilidades de nuestros propios sistemas legales, mucho más allá de la letra escrita. Absolutamente. Y quizás, para cerrar y dejar algo picando, ¿no? Podríamos usar el propio marco de Weber para mirar un desafío reactual. Si él puso tanto énfasis en el sentido subjetivo, en la creencia en la legitimidad y en la racionalización formal como claves del derecho moderno, ¿cómo analizaríamos el impacto cada vez mayor de la inteligencia artificial en la toma de decisiones legales o administrativas? Uf, qué pregunta. Claro, porque representa la IA la cumbre de esa racionalidad formal, una máquina perfectamente lógica, predecible, o, al revés, introduce nuevas formas de irracionalidad. Pensa en la caja negra de los algoritmos, los sesgos que pueden estar escondidos en los datos. Desafía eso justamente, esa comprensión basada en el sentido y la legitimidad que Weber consideraba tan central. Una pregunta muy pertinente y que nos devuelve de lleno al presente, ¿no? Conectando a este pensador clásico con dilemas del siglo XXI. Plantea si esta nueva racionalidad tecnológica encaja o rompe con los esquemas weberianos. Con esa reflexión nos despedimos de esta inmersión en el pensamiento de Max Weber. Hasta la próxima exploración.